La vibración constante del helicóptero era un murmullo grave que se extendía por toda la cabina, casi como un arrullo mecánico. En el asiento lateral, recostado contra la pared metálica y con los brazos cruzados sobre el pecho, Jack Krauser dormía profundamente, aunque su sueño no era plácido, sino pesado, tenso. El tipo de descanso obligado que surge cuando el cuerpo colapsa después de un desgaste mental, luego de una misión de infiltración. Aún llevaba puesto el uniforme táctico negro de Umbrella que había tomado del guardia en aquella instalación de Guatemala para escaparse. La insignia roja y blanca, manchada con un rastro casi invisible de tierra y sangre seca, parecía fuera de lugar sobre su torso, una marca enemiga que contrastaba con su postura relajada y su respiración constante. La máscara de gas yacía a su lado, sobre la tarima, y parte del chaleco de protección parecía más ajustado de lo que debería, como si su musculatura se rebelara contra la armadura ajena. El interior del helicóptero estaba iluminado por luces rojas que parpadeaban suavemente. Cada tanto, una ráfaga de aire atravesaba las juntas de la estructura, llevando consigo un aroma frío y salino desde el océano bajo ellos. El sonido de las hélices, monótono y persistente, mantenía un ritmo casi hipnótico. El piloto giró la cabeza por encima del hombro, viendo a Krauser a través del espejo metálico improvisado que usaban como retrovisor interno. Vio como el peso del uniforme, el cansancio, el sudor acumulado tras el combate e infiltración parecían fundirse en un solo bloque. El hombre que había sobrevivido a emboscadas enemigas en la jungla, y con experiencia militar dormía ahora como si su cuerpo se hubiera apagado por completo, sin reservas. El piloto dudó por un momento si era buena idea despertarlo. Él sabía cómo actuaba Krauser, él era alguien con reflejos despiadados ante cualquier estímulo inesperado. Pero también sabía que Big Boss había dado instrucciones claras, en cuanto se acercaran a la Motor Base, Krauser debía despertarse. El piloto inhaló, extendió una mano y tocó su hombro con firmeza. Jack, oye, despierta. Ya casi llegamos a la base. No, Martínez, Riley, pónganse a cubierto. Oye, tranquilízate, estamos a salvo en el helicóptero, tú ya no estás en ese lugar. Krauser al recobrar sus sentidos, se acordó de que había salido de aquella instalación. Pero despertó de una pesadilla producida por su estrés postraumático causado por los horrores que vivió en Vietnam, y en la guerra. En el fondo, aún sentía rabia y odio contra el gobierno por lo que le hizo a él y a su antigua unidad, a pesar de que ese horrible incidente ocurrió ya hace 2 años atrás, aún sigue dolido por haber perdido a casi todos sus antiguos camaradas. La culpa por no haber podido proteger a sus viejos hermanos de armas aún seguía dentro de él, devorándolo. Cierto. Me escapé de aquel laboratorio. Estamos volando por el Atlántico. ¿Tuviste otra pesadilla o algo así? Te despertaste muy alterado. Sí. Pero no quisiera hablar de eso. Solo tuve malos recuerdos. Pero en fin, cuando lleguemos a la base, le informaré a los demás lo que me encontré allí. Entiendo. Dijo el piloto mientras seguía pilotando. Krauser se inclinó hacia adelante, frotándose el rostro con ambas manos. El uniforme de Umbrella crujió ligeramente, recordándole la razón por la que lo llevaba puesto. Miró hacia su propio pecho, viendo la insignia blanca y roja iluminada por la luz roja de la cabina. ¡Demonios! Olvidé que seguía llevando esta porquería. Observó sus manos por un segundo más. Las recordaba cubiertas de sangre, sudor y barro de la selva guatemalteca. Recordaba la respiración agitada de los guardias que neutralizó, los pasillos silenciosos, el rugido del Crimson Head, el olor podrido del laboratorio, y la sensación fría de la hoja atravesando el aire cuando actuó por instinto puro. Despertar así, en un helicóptero seguro, era casi surrealista. El piloto, intentando sacarlo de esa niebla de pensamientos, y dijo: Big Boss querrá volver a verte apenas pises la plataforma. Y el comandante Miller también. Supongo que trajiste algo grande, ¿cierto? Krauser no respondió de inmediato. No era flaqueza, era que él aún procesaba lo que había presenciado en aquel laboratorio. Aún le resultaba muy absurdo que muertos vivientes existieran. Él estaba reconstruyendo mentalmente los archivos robados, los experimentos, las irregularidades que encontró. Y el nombre que destacaba de entre todos: Glenn Arias. Finalmente, Jack exhaló con fuerza. Sí. Traje algo importante. Y ellos tienen que verlo. Entiendo. Prepárate. Aterrizaremos en breve. Krauser se endureció, y ajustó el chaleco.
La combinación de cansancio, adrenalina residual y el peso moral de lo que había descubierto se le notaba incluso en la forma en que tensaba la mandíbula. A través de la ventana lateral del helicóptero, una silueta metálica emergió del océano. La Moter Base, iluminada por los rayos del sol. Krauser respiró hondo. Ya podía ver a Big Boss y compañía esperándolo. Ya podía sentir que esta misión no era el final de nada sino el comienzo de algo mucho más oscuro. La plataforma de aterrizaje de la Moter Base vibró cuando el helicóptero descendió lentamente, el viento del océano arremolinándose alrededor de la estructura metálica. Los técnicos y soldados de Militares Sin Fronteras se apartaron con disciplina mientras el tren de aterrizaje tocaba el suelo. El ruido de las hélices fue disminuyendo hasta convertirse en un zumbido grave. Y entonces la compuerta se abrió. Jack Krauser se había bajado del helicóptero unos segundos después. Seguía vistiendo el uniforme militar de Umbrella, negro, táctico, con líneas rojas. El emblema blanco y rojo destacaba de inmediato, casi como una provocación involuntaria en medio de una base que se había construido precisamente para mantenerse al margen del control de las corporaciones y los gobiernos. Algunos soldados de MSF se tensaron instintivamente al verlo, sus manos estaban cerca de sus armas, y con miradas afiladas. Big Boss al verlo vestido de esa manera alzó una ceja. No dijo nada de inmediato, pero su cuerpo se adelantó un paso. La reacción fue automática, casi imperceptible, como si evaluara una amenaza antes incluso de formular una pregunta. Antes de que digas algo. Sí. Lo sé, es muy raro que yo lleve esto puesto. No creo que la palabra raro sea la correcta. Explícate. Cuando estaba escapando del laboratorio, maté a un guardia y le robé su uniforme, para así hacerme pasar por uno de ellos, y escapar más rápido sin que notaran que yo era el intruso que buscaban. Debo admitir que eso fue una jugada muy inteligente de tu parte. Pero, tengo una pregunta más. ¿Qué pasó con tu uniforme? Lo descarté y lo escondí por algún lado debajo de un piso del laboratorio. Espera, ¿qué? Jack, entiendo que te hayas hecho pasar por uno de ellos para escapar más rápido, pero, ¿qué pasa si encuentran ese uniforme? Créeme que se darán cuenta muy rápido de que no les pertenece, y comenzarán una búsqueda de identidad. No puedo negar que tienes razón. Pero descuida, ese uniforme no tenía insignias ni tampoco ninguna identificación. Dudo mucho que puedan identificar a quién le pertenecía ese uniforme. Aún así, eso me da cierta preocupación. No debemos permitir que sepan que fuimos nosotros. Estamos lidiando con una empresa que tiene aún más poder económico que nosotros. MSF apenas solo cuenta con esta base en medio del mar. En fin, vamos. El equipo de inteligencia nos espera. La sala estaba cerrada, aislada del resto de plataformas de la base. Mapas tácticos cubrían una de las paredes, monitores mostraban líneas de datos, fotografías satelitales y registros interceptados. El ambiente era denso, cargado de expectación. Kazuhira Miller estaba de pie, con los brazos cruzados, con una expresión severa. Pacifica Ortega permanecía sentada, observando con atención, visiblemente tensa. Huey Emmerich manipulaba una consola, nervioso, ajustándose las gafas una y otra vez. Cuando Krauser entró todavía con el uniforme de Umbrella, Huey fue el primero en reaccionar. Ese símbolo. Solo escuchen lo que él tiene que decir. Respondió Big Boss con su habitual tono firme y serio. Solo diré, que tuve que camuflarme entre ellos para no ser descubierto. Paz, Huey y Miller comprendieron de inmediato a lo que se refería. Krauser se apoyó en la mesa central, quitándose el chaleco táctico y dejándolo a un lado, como si se deshiciera de una piel ajena. Lo que encontré en Guatemala, fue una instalación mal protegida, pero al mismo tiempo más información sobre el virus T. Krauser activó su pequeño módulo portátil. Imágenes borrosas aparecieron en el aire, pasillos subterráneos, unos tanques de contención, archivos técnicos incompletos. Leí que el virus T ya pasó sus primeras fases. No es un prototipo fallido. Es estable e irreplicable. Pero lo que captó mi atención, es que tiene variantes. ¿Cómo que tiene variantes? Son cepas diferentes, o al menos eso fue lo que leí. Algunas más agresivas y otras más controlables. Cepas que pueden controlarse. Pero ¿cómo? No me gusta a dónde lleva esto. Pues ahí es donde entra algo que ellos llaman, el proyecto Puppeteer. Puppeteer.
¿Te refieres a algo relacionado con marionetas? No son marionetas en el sentido literal de la palabra. Recuerdo que me dijiste algo con respecto a eso por radio. Sí, eso según lo que leí en esos informes, ese proyecto consistía en combinar el virus T con una especie de parásito neuronal. No para crear solo un arma biológica, sino para controlarla mentalmente. Para de alguna manera dirigirla y activarla. Y usarla como un soldado obediente. Espera. A ver si estoy entendiendo bien. Me estás diciendo que intentan crear armas vivientes que obedezcan órdenes. No lo intentan. Ya están en marcha de hacerlo. No pude ver el resultado final. Pero según lo que leí en esos informes, es suficiente para saber que alguien quiere eliminar el factor impredecible de las bioarmas. No quieren monstruos sueltos e incontrolables. Buscan desarrollar marionetas. Miller apretó los dientes tras oír las palabras de Krauser. Maldita sea. Esto es peor de lo que creí. Insisto, ¿qué otras cosas más está haciendo esta maldita compañía? No solo eso. Mientras yo leía esos archivos, un mismo nombre aparecía constantemente. Al parecer, un tal Glenn Arias era quien supervisaba esos experimentos. Ahí está ese nombre de nuevo. Exclamó Big Boss con tono serio. Un alto mando de Umbrella. No es un científico común. Ese laboratorio estuvo bajo la supervisión directa de él. No estaba allí físicamente, pero todo lo que encontré llevaba su sello, decisiones frías, experimentos sin margen para el error humano. Yo anteriormente recibí algo de información sobre ese tipo, gracias a un operativo que yo interrogué en aquel laboratorio en Botswana. Su nombre sigue apareciendo una y otra vez. En ese caso, deberíamos trabajar arduamente para buscar su paradero, y acorralarlo antes de que siga con esos experimentos. Estoy de acuerdo. Tendré que meterme en los archivos del equipo de inteligencia, para ver si así puedo interceptar alguna señal de radio, o alguna señal de comunicaciones que nos puedan dar otra pista de otro posible escondite de Umbrella. Estoy de acuerdo con Pacífica. Ese tipo debe ser encontrado a toda costa, capturarlo o aniquilarlo. ¿Quién sabe qué otras cosas más estarán ocultando que no sepamos? Respondió Big Boss de manera estricta y determinada. La sala de inteligencia permanecía en un silencio denso, apenas interrumpido por el zumbido bajo de los monitores, y el golpeteo lejano del océano contra la estructura de la Motor Base. Pasó un tiempo después, y Krauser descartó el uniforme de Umbrella que él había llevado puesto para pasar desapercibido por el enemigo, y lo tiró a la basura, y se puso un uniforme militar de MSF. El cual era verde con tonos de color crema en su chaleco antibalas, y que llevaba un símbolo de MSF en su hombro. Pero la cosa no terminó ahí, pues Krauser en un momento dado, procedió a revelarle a los demás sobre lo que leyó de 3 cepas del virus T. Estuvo de más decir que el resto se pusieron en alerta, y eso causó que estuvieran más determinados en capturar o eliminar a Glenn Arias, y después buscar a otros posibles altos mandos que estuvieran detrás de las operaciones ilícitas de Umbrella. La noche había caído sobre la Motor Base, y con ella, ese silencio extraño que solo existe en alta mar. No era paz, era una pausa. Las luces de la plataforma se reflejaban en el océano como fragmentos rotos de una verdad que nadie quería afrontar de frente. La sala de mando de la plataforma de inteligencia estaba en penumbra. Solo el resplandor azulado de los monitores iluminaba el rostro de Big Boss y Kazuira Miller. En las pantallas flotaban esquemas incompletos, nombres tachados, fragmentos de informes sobre el virus T, rutas logísticas encubiertas y corporaciones fantasma que se entrelazaban como raíces subterráneas. El océano golpeaba suavemente la estructura de la Motor Base. El mundo seguía girando, ignorante. Miller rompió el silencio. Si Umbrella trama de alguna manera poner este tipo de cosas en el campo de batalla, entonces no estamos hablando de una simple corporación corrupta cualquiera. Estamos hablando de una compañía que está jugando a ser Dios con cadáveres. Big Boss no respondió de inmediato. Él observaba una imagen congelada, una silueta humanoide deformada, extraída de uno de los archivos. Lo sé. Pero saberlo, y probarlo ante el mundo son dos cosas distintas. Snake, tenemos archivos, testimonios, e imágenes. Sí, pero lo que tenemos apenas son fragmentos. Robados, pero incompletos. Sacados de instalaciones que muy probablemente ya están siendo borradas del mapa. Dudo mucho que Umbrella deje cabos sueltos, Kaz. Entonces ¿qué? Miramos hacia otro lado. Esperaremos a que esto explote en la cara de alguien más.
Yo también tuve la idea de exponerlos al principio, pero me he dado cuenta de que no será nada sencillo. Si los exponemos ahora, no los destruiremos del todo. Los empujaremos a la sombra. Y ahí es donde pueden volverse más peligrosos. ¿Y si no hacemos nada? No dije eso. Solo digo que hay que pensar en las consecuencias a largo plazo. Piensa en esto. Si mañana MSF sale ante el mundo diciendo, Umbrella crea armas biológicas, ¿qué crees que pasaría? Mierda. Lo más probable es que ocurra negación, demandas, o campañas de desinformación. Exacto. Aparte, Cypher aún nos tiene en la mira, luego de lo que ocurrió con Zargonov y Coldman, más la revolución en Nicaragua, ya nos hemos expuesto demasiado. Además, Umbrella es el conglomerado farmacéutico más poderoso del mundo, y te aseguro que tienen dinero más que suficiente como para contratar a abogados, o peor aún, sobornar a tribunales para tergiversar las pruebas. Para el público, son salvadores, no monstruos como lo son realmente a espaldas del público. Pero, ¿y si demostramos que tenemos las pruebas que recogimos? ¿Pero cómo? ¿Cómo lo haríamos? Con archivos robados por mercenarios. Con imágenes sin contexto. Kaz, tal vez pude extraer algo de aquel laboratorio en Botsuana, y Krauser extrajo información de cepas del virus T, pero aún no es suficiente. Es probable que Umbrella se salga con la suya tachándonos de terroristas frente al público, al nosotros habernos infiltrado en sus instalaciones y robado cosas. El mayor problema, es que ni siquiera sabemos quién es el dueño de la compañía, no sabemos quién es ni tampoco sabemos su nombre. Los archivos que Krauser recuperó, apenas solo tienen la firma de ese tal Glenn Arias. Probablemente Umbrella termine tergiversando todo, y hagan como que Arias es un científico loco que se rebeló contra la compañía. He visto la hipocresía del gobierno de primera mano, y sé cómo ocultan sus trapos sucios. Lo mismo pasó en Vietnam hace 2 años atrás, cuando le salvé la vida a Krauser. Dudo mucho que Arias sea el único. Tengo la sensación de que deben haber más líderes de esta corporación. El silencio volvió a caer con más peso. Y lo peor, obligaríamos a los gobiernos a elegir. Y sé que muchos escogerían quedarse callados, porque Umbrella ya está muy integrada en su infraestructura. Miller bajó la mirada, decepcionado. Es cierto. En la superficie, Umbrella desarrolla medicinas, vacunas, e investigaciones médicas y genéticas. Si Umbrella cae de golpe, millones se quedarían sin tratamientos. O mejor dicho, eso es lo que ellos dirían. Y el miedo es un arma tan poderosa como un Metal Gear. Kaz, yo solo digo que no debemos hacer las cosas de manera impulsiva, yo también pensé en exponerlos. Pero, las cosas no se solucionan así de fácil. Maldita sea. Debo admitir que tienes razón. Perdón, es que me repugna que el propio sistema deje a otros de forma impunes, y todo por dinero. Entiendo tu frustración, Kaz. Pero, no debemos olvidar que somos mercenarios, veo poco probable que les crean a unos mercenarios. Dijo Big Boss analizando toda la situación. Yo propondría lo siguiente. Observar, infiltrarnos, seguir entendiendo la magnitud de todo esto. Es una red. Si cortas una cabeza, otras 2 tomarán su lugar. Aparte, no podemos olvidar que nosotros operamos libres de cualquier orden ejecutada por gobiernos, no somos reconocidos por la ley internacional, fácilmente nos pueden tachar de terroristas. Si los exponemos ahora, cuando aún creen que nadie los ve, perderemos. Si los exponemos cuando tengamos el mapa completo, en el momento en el que ya no puedan negar nada, entonces, ahí el mundo ya no podrá mirar hacia otro lado. Eso podría tardar varios años. Lo sé. Y mientras tanto, más gente morirá. Kaz, he sido testigo de lo que pasa cuando se revelan verdades a medias. He visto revoluciones fracasar porque el mundo no estaba listo para escuchar. Si vamos contra Umbrella, no puede ser dando golpes de manera impulsiva. El golpe tiene que ser definitivo. Entonces, estamos entre la espada y la pared, y caminando sobre una cuerda floja. Callar podría convertirnos en cómplices, pero hablar demasiado pronto nos convertiría en objetivos. Bienvenido a la guerra moderna. Como dije antes, Cypher aún sigue siendo un problema también, y ellos nos tienen en la mira. Recuerda que Zero intentó chantajearnos para que MSF se volviera un ejército privado para Cypher. Por más que yo quiera exponer a Umbrella, tienes un excelente punto. Agregó Miller acomodándose las gafas, y comenzó a entender mejor todo lo que su amigo le decía. Por ahora, Umbrella no debe saber lo que sabemos. Y cuando llegue el momento, ya no habrá ningún lugar al que puedan esconderse.
Ambos hombres permanecieron en silencio, conscientes de que habían cruzado un punto sin retorno. No era solo una decisión estratégica. Era una sentencia, que tarde o temprano, el mundo tendría que enfrentar.